Vamos a solucionar estos 4 problemas aplicando el teorema de conservación de la energía. Recordemos que el teorema de la conservación de la energía le dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Listo? Y eso es lo que va a pasar acá. Entonces voy a decir que la energía o la cantidad de energía que yo tenga al inicio debe ser igual a la cantidad de energía que tenga al final. ¿Qué pasa si la cantidad de energía que tengo al principio no es la misma que tengo al final? Entonces, porque se transformó y hubo una energía que salió del sistema. Salió en forma de calor. Entonces tengo que sumar esa energía que salió en forma de calor. Pero ese calor aquí en mecánica se manifiesta como fricción y específicamente como el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Entonces, cuando haya fricción, la fricción entre dos cuerpos genera un calentamiento. Ese calentamiento es calor y ese calor se disipa al medio ambiente. Entonces, si la energía al comienzo, la energía mecánica del comienzo, no me coincide con la energía mecánica del final, es porque hubo disipación de energía por calor y ese calor fue debido al trabajo que hizo la fuerza de rozamiento. Bueno, pero como estamos hablando de energía mecánica, la energía al inicio va a ser la suma de lo que yo tenga de energía cinética, entonces va a ser la suma de la energía cinética inicial, más lo que yo tenga de energía potencial inicial. Luego, esto tiene que ser igual a la energía cinética final, más la energía potencial final, más el trabajo que haya habido por la fuerza de fricción. Y recordemos que esto se conoce como el teorema de conservación de la energía mecánica. Ahora, algo que recordar o que tener claro es que la energía potencial la hay de 2 clases, que son potencial gravitacional y potencial elástica. Son las 2 clases de energía potencial. O sea que si yo amplío esta ecuación y considero todos los casos de energía que se pueden presentar en una situación, entonces diríamos, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿qué me da cuando yo hago este producto? La energía cinética inicial, ¿sí o no? Más masa, gravedad, altura inicial, más 1/2 de la constante por la deformación al cuadrado, igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, más masa, gravedad, altura final, más 1/2. Bueno, esta deformación será la deformación inicial y esta será la deformación final. En este caso, estas deformaciones que yo hablo acá son de resortes, ¿listo? Recuerde que los resortes tienen energía potencial almacenada, energía potencial elástica. Entonces, si en mi ejercicio aparece un resorte, pues debo incluir estas como energía potencial. Más el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento, ¿qué será? La fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre la fuerza de fricción y el desplazamiento. Y esto sería el teorema de conservación de la energía mecánica, pero ya expuesto en su totalidad. Nuestro primer ejercicio de aplicación dice, un martillo de 4 kilogramos, entonces vayamos imaginando un martillo de 4 kilogramos, se levanta a una altura de 10 metros y se deja caer. 4 kilogramos es bastante, ¿no? Hasta una altura de 10 metros es mucho y se deja caer. ¿Cuáles son? La energía potencial y cinética del martillo cuando ha caído a un punto ubicado a 4 metros del suelo. Bueno, hagamos un dibujo de la situación. Bueno, este sería el dibujo de la situación, ¿cierto? Imagínense que el martillo es una masa de 4 kilogramos. Está a una altura con respecto a la referencia, que puede ser el piso. ¿Listo? Con respecto a la referencia, está a una altura de 10 metros. Ahí está mi martillo. Se supone que está con una velocidad inicial 0. Y obviamente está a 10 metros de altura. Listo, lo dejo caer libremente. Él desciende. Cuando llega aquí a una altura, en un punto situado a 4 metros, ahí se ve caer el martillo, va en descenso.
va en caída nuestro martillo. ¿Listo? Y por ende lleva cierta magnitud de velocidad. Cierta magnitud de velocidad que no sé cuál es. ¿Listo? Me preguntan ahí, en ese punto, a 4 metros, ¿cuál es la cantidad de energía potencial que tiene y cuánto es la cantidad de energía cinética que tiene? Entonces acá, preguntas. ¿Su energía potencial es de cuánto? Su energía potencial U es de cuánto y su energía cinética K es de cuánto. Bueno, eso lo soluciono aplicando este teorema. ¿Listo? Pero para aplicar ese teorema, fíjese que va a haber una condición inicial y una condición final, o un punto inicial y un punto final. ¿Cuál será nuestro punto inicial? Arriba, ¿cierto? Y arriba va a haber algunas condiciones. Las dos condiciones son altura 10 metros, velocidad inicial 0. Entonces yo puedo calcular las energías en el inicio. Y aquí donde está, también habrá algunas condiciones. Aquí debe llevar cierta cantidad de velocidad y debe estar a cierta altura, ¿cierto? La pregunta es, ¿y cuánta velocidad lleva acá? Bueno, entonces miren, lo voy a copiar y lo vamos a aplicar. Listo, ahí está nuestro teorema. Entonces, lo primero que yo evalúo es cuáles términos son cero, o qué términos no existen, o qué energías no están ahí presentes. ¿Listo? En el inicio, recuerde que el inicio, acá voy a marcar, este es el inicio, punto que voy a considerar como inicio. Y este va a ser el punto que voy a considerar como final, y lo voy a evaluar en el inicio y en el final. Entonces, aquí en el inicio, ¿existe energía cinética? No existe energía cinética. ¿Por qué? Porque no hay velocidad. La energía cinética depende de la velocidad y ahí en ese punto la velocidad es cero, entonces este término es cero. En el inicio, ¿hay energía potencial gravitacional? Sí, ese término no es cero. En el inicio, ¿hay resorte? No, entonces este término lo hago cero. Y listo, la única energía presente en el inicio es energía potencial. Ahora, en el final, ¿hay energía cinética acá? Sí, porque hay velocidad. El cuerpo ahí lleva cierta cantidad de velocidad. Entonces hay energía cinética final. ¿Está todavía a cierta altura sobre la referencia? Sí, luego hay energía potencial. ¿Hay resorte aquí al final? No, entonces este término se hace cero. ¿Hay rozamiento por el camino? No me hablan de que haya rozamiento con el aire, entonces este término se hace cero. Entonces fíjese que lo único que tengo son estos tres términos. Y lo que hago es reemplazar esos tres términos. Entonces será masa. Bueno, incluso, fíjese, si yo copio la ecuación, masa, gravedad, altura inicial, ¿cierto? Debe ser igual a 1/2 de masa, velocidad final al cuadrado, más masa, gravedad, altura. Sí, eso fue lo que me quedó, todo lo otro lo hice cero. Fíjese que la masa está acá, la masa está acá y la masa está acá. Como está presente en todos los términos, la puedo cancelar. Y todavía me queda más sencillo mi problema. Porque entonces, ¿qué me quedó? La gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura inicial, ¿cuánto es la altura inicial? 10 metros. Igual a 1/2. La velocidad final, ¿qué velocidad lleva acá cuando pasa 4 metros? No sabemos. Entonces simplemente dejamos indicada velocidad final al cuadrado. Más gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por altura al final, 4 metros. Y fíjese, ¿qué incógnita tenemos acá? La velocidad final, la calculo. Para calcularla, pues hago este producto, ¿cierto? El resultado me va a dar positivo. ¿Va a pasar al otro lado? Negativo. Aquí también hago este producto. Entonces nos queda 98, porque 9,8 por 10, 98. Ojo, aquí ¿qué me queda de unidades? Metro cuadrado, segundo cuadrado. Muy bien. ¿Igual a qué? Bueno, pero dijimos que vamos a pasar el resultado al otro lado. El resultado de esto, ¿cierto? ¿Cuánto me da 9,8 por 4? ¿Cuánto? Entonces sería menos 39,2. ¿Qué unidades tiene eso? Metro cuadrado sobre segundo cuadrado.
igual a 1/2 de la velocidad final al cuadrado. Bueno, si quieren de una vez pasamos a dividir el 1/2, ¿cierto? Está multiplicando, de una vez lo podemos pasar a dividir. Ahí está, e incluso de una vez podemos hasta quitar el cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo? Raíz cuadrada de toda esta expresión y ya me queda la velocidad final. ¿Cuánto les da esa velocidad final? Eso da 10.862 metros sobre segundo, porque fíjense que dentro del radical están metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Cuando yo resto, me va a quedar metro cuadrado segundo cuadrado, cuando saco el radical me queda metro sobre segundo. Esa es la velocidad final, pero fíjense que esa no es la pregunta del problema. ¿Cuál es la pregunta del problema? Energía potencial y energía cinética del martillo acá en esta posición. Entonces, ¿cómo calculo la energía ahí? La solución. ¿Cómo calculo la energía cinética final? 1/2 de la masa, que ahora sí la necesitamos, ¿no? 4 kilogramos. Bueno, ojo, aunque queda cancelado aquí las masas, simplemente las cancelan en la ecuación, pero la masa sigue existiendo, siguen siendo los mismos 4 kilogramos. Entonces la energía cinética en este punto será 1/2 de la masa, ¿cierto? Por la velocidad que lleve en este punto, porque todo lo que hicimos allá fue para calcular la velocidad, que es 10.862, ¿cierto? 10.862 metros por segundo, y esta velocidad va al cuadrado. Y ahí ya me da la cantidad de energía cinética que posee en ese punto. Lo mismo, la cantidad de energía potencial, aquí anoté más la energía cinética final, la energía potencial final será la masa, que siguen siendo los 4 kilogramos, la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, incluso ese término ya lo teníamos abajo, por la altura, que son 4 metros. Bueno, y esto nos da, bueno, la de arriba nos da 236 julios aproximadamente y la de abajo 157 julios aproximadamente. Esos son los valores de la energía cinética y final, y fíjese que tuvimos que aplicar el teorema de conservación, pero uno lo copia completo y empieza a ver qué términos se hacen cero y deja los otros para trabajar. Ahora vamos con el ejercicio 37 que dice: ¿qué velocidad inicial debe impartirse a una masa de 5 kilogramos para elevarla a una altura de 10 metros? ¿Cuál es la energía total en cualquiera de los puntos de su trayectoria? Entonces, como siempre, lo primero vamos a hacer el dibujo. Bueno, aquí está nuestro gráfico. Supongamos que se lanza un balón muy pesado, ¿sí o no? Porque dice que tiene 5 kilogramos. Entonces, es un balón con los que se practica CrossFit, ¿cierto? Que esos balones son pesadísimos. Debe tener de masa, ojo, mire la masa, 5 kilogramos. Y lo lanzo hacia arriba. La pregunta es: ¿cuánta velocidad le imprimo acá en el lanzamiento? ¿Cuánta velocidad voy a imprimirle? Si quiero que ¿qué? Que suba hasta una altura máxima de 10 metros desde donde lo lancé. Bueno, ahí está, 10 metros debe ser la altura máxima a la que debe subir. ¿Listo? Y entonces necesito hallar la velocidad de lanzamiento. Entonces nuevamente voy a copiar y voy a pegar mi ecuación. Bueno, ahí está mi ecuación de conservación de la energía. ¿Listo? Y entonces le evaluamos, como siempre. ¿Cuál será nuestro punto inicial? Abajo, ¿cierto? Este será nuestro inicio. ¿Cuál será nuestro punto final? Arriba es nuestro final. Listo, la evalúo entre esas dos posiciones. Bueno, en el inicio, entonces, ¿velocidad tiene en el inicio? Claro, porque él tiene, si no tuviera la pelotica velocidad al comienzo, ¿cómo va a subir? Tiene que ponerle velocidad en el inicio. Luego hay energía cinética en el inicio. Si tiene velocidad en el inicio, hay energía cinética en el inicio. La altura, entonces vamos a colocar acá la referencia. Exactamente ahí en las manos, en el momento que sale de las manos, que se le imprimió velocidad y sale de las manos, ahí va a ser la referencia 0. O sea, ¿en el inicio hay altura? No, la altura ahí es 0, luego este término es 0. ¿Hay resortes en el inicio? No, entonces este término es 0. Listo, evaluado en el inicio. Vamos al final, aquí arriba. Cuando llega a la altura máxima, ¿hay velocidad en la altura máxima? No, precisamente uno sabe que llegó a la altura máxima porque la velocidad ya es 0.
¿cierto? Cuando llega a la altura máxima es porque se le acabó la velocidad, entonces velocidad cero. ¿Hay altura final? Claro, está en el punto más alto. ¿Hay resortes al final? Entonces este término es cero. ¿Fricción con el aire nos dijeron en el problema? No, entonces este término es cero. Listo, ¿qué me quedó? Fíjese, ¿qué no quedó en ceros? Entonces, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, ¿cierto? ¿Igual a qué? A la masa por gravedad por altura final. Y listo, lo de siempre. Las masas las puedo cancelar, ¿cierto? Y me quedó esa ecuación. De esa ecuación, ¿qué voy a calcular? La velocidad inicial, ¿cierto? La velocidad en el inicio, porque no sé cuánto es la velocidad en el inicio. Entonces la despejo. Si la despejo me queda que velocidad en el inicio al cuadrado es igual a a gravedad por altura final, ¿sobre quién? Sobre 1/2. Pero cuando yo divido sobre 1/2, fíjese, esto lo colocaría sobre 1, tendría que hacer la oreja, y fíjese, ¿qué me queda en el numerador? 2 por gravedad por altura final, ¿cierto? ¿Sobre cuánto? Sobre 1. Entonces, ojo, 2 gravedad altura final. Resulta que esta ecuación se trabajó en cinemática. Y esta ecuación se desarrolló para saber la velocidad de un cuerpo al final cuando llega a su altura máxima. Y ahí está. Si no hubiéramos puesto aquí este 2, no lo hubiéramos bajado y hubiéramos hecho la oreja, pues 1/2 equivale a 0,5, que lo podía dividir, podía hacer gravedad, altura final, dividido en 0,5, me da exactamente lo mismo. Bueno, pero fíjese que la necesito sin el cuadrado, entonces la ecuación que usted conoce en caída libre para calcular la velocidad, ¿cierto?, de un cuerpo que se lance hacia arriba hasta cierta altura es esa. Y entonces si la aplicamos sería que la velocidad en el inicio es 2 por 9,8 metros segundo cuadrado por la altura que llegó hasta el final. ¿Cuánta altura nos llegó? Nos subió 10 metros. Entonces hacemos esta operación. Fíjense que adentro me queda metro cuadrado segundo cuadrado. Al sacarlo el radical, metro sobre segundo. Entonces la velocidad inicial nos dio 14 metros sobre segundo. Y ahí está. Sin embargo, hemos calculado la velocidad en el inicio, ¿cierto? Pero esa no es la pregunta del problema. Me dicen, ¿cuánto es la energía total en cualquiera de los puntos de su trayectoria? Energía total. Bueno, la energía total en cualquiera de los puntos la voy a calcular en 2 puntos para que vean que da lo mismo. Por ejemplo, aquí arriba, energía total. ¿Qué energías hay aquí arriba? Únicamente potencial. ¿Cuánta potencial hay? Masa, que son 5 kilogramos, ¿cierto? De una vez, 5 kilogramos por gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por altura, 10 metros. Y esa es la energía total, que en este caso esa energía total es toda potencial. Esto me da 490 julios. Esa sería la energía total en la parte superior. ¿Cuál es la energía total en el inicio? Entonces, en el inicio, como estoy sobre la referencia, no hay potencial. Toda la energía en el inicio se la imprime el amigo cuando de alguna manera le da impulso a ese balón y en el momento que lo suelta sale con velocidad. Entonces, en el inicio toda la energía es cinética. Entonces, ¿cuánta energía? O sea, la energía total en el inicio es toda cinética. ¿Cuánto sería? 1/2 de la masa, que son 5 kilogramos, por la velocidad en el inicio, fíjese. Y de una vez, pues si la quiero al cuadrado, fíjese que acá al cuadrado sería 98 por 2, 196, ¿cierto? Miren y verán. Que es lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Esos serán metros cuadrados, segundos cuadrados, o sea que ¿cuánto les da esa operación? Lo mismo, 490 julios, claro, porque es que si no hay fricción, la energía total en el inicio es la misma energía total en el final, ¿listo? La total. Si no hay fricción, si hubiera fricción me tocaba sumarle a la final el valor de la fricción.
Ahora vamos con el ejercicio 839. Dice, en la figura 813, fíjense en la figura, se ilustra un péndulo balístico. Este es el principio de los péndulos balísticos. Los péndulos balísticos sirven para hacer todo el estudio de proyectiles, de armas de fuego. Entonces, un arma de fuego dispara una bala, que es una masa que sale con cierta velocidad, pega aquí, ¿listo? El principio básico es que esto puede ser de madera, entonces penetrará una parte de la madera, pero ella se incrusta y hace que este péndulo se eleve. Dependiendo la altura hasta donde se eleve, uno puede calcular la velocidad con la que salió el proyectil o con la que impactó el proyectil. ¿Listo? Pero este es un principio básico de eso. Dice, una pelotica, ahí está la pelotica, de 40 gramos es golpeada por una masa suspendida de 500 gramos. Entonces viene la pelotica, mire, aquí está el mecanismo de trinquete, la mete usted acá, saca ahí un resorte, la impulsa, sale la pelotica de 40 gramos, viene, impacta esta masa, pero dice que esa masa tiene adentro un hueco, entonces la pelotica se incrusta ahí y va a elevar mi péndulo. Entonces dice, es golpeada por una masa suspendida de 500 gramos, esta masa es de 500 gramos, después del impacto. Las dos masas se elevan a una distancia vertical de 45 milímetros, eso fue la altura máxima que se elevaron las dos masas, el conjuntico. Calcule la velocidad de las masas combinadas inmediatamente después del impacto. Entonces, inmediatamente esta impacta y se incrusta ahí, eleva a la otra. ¿Con qué velocidad se elevaron las dos en el momento del impacto? Bueno, entonces lo primero que hacemos es establecer la posición inicial de estudio y la posición final de estudio. ¿Cuál será la posición inicial de estudio? Cuando impacta la pelotica de 40 gramos a la de 500 gramos, ¿cierto? Entonces aquí será la posición, el inicio. ¿Y cuál será la posición final? Cuando llega a la altura máxima es la posición final, ¿cierto? Listo. Lo siguiente que hacemos, como siempre, es nuestro teorema. Entonces vamos a colocar aquí nuestro teorema. Ahí está. Listo. Y ahora empezamos la evaluación de nuestro teorema. Bueno, si evaluamos en el inicio, acá en el inicio, las dos masas están juntas, ya colisionaron y ya empiezan a elevarse las dos. ¿Hay velocidad en el inicio? Claro, tiene que haber velocidad y si no, ¿cómo van a subir? Entonces hay energía cinética inicial. ¿Listo? El nivel de referencia no lo hemos trazado, ¿sí o no? El nivel de referencia me lo muestran acá. Bueno, aunque ahí está como mal puesto, la referencia debería ser esta, ¿cierto? La referencia debería ser esa y esa altura que me muestran ahí realmente es de ahí, digámoslo hasta acá. Pero eso sigue siendo la misma altura, los mismos, ¿cuántos milímetros? 45 milímetros. Entonces, estos son los 45 milímetros desde la referencia. Listo. Entonces, en el inicio aquí cuando impactaron las dos, ¿hay altura con respecto a la referencia? ¿O están las dos masas sobre la referencia? Sobre. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial inicial? 0. ¿Resortes hay? No. 0. Al final, porque aquí ya viene el igual, ¿cierto? O sea, eso fue todo lo del inicio. Esta parte es lo del inicio. Lo del final, aquí cuando llega a la parte más alta, ¿velocidad final tiene? No, si llegó a la parte más alta es porque la velocidad final es 0. Energía potencial al final, ¿hay altura con respecto a la referencia? Claro, entonces este término sí lo hay. Listo, ¿hay resortes al final? No. ¿En el intermedio existió rozamiento? No, no me hablan de rozamiento, entonces en el intermedio no hay rozamiento, 0. Listo, entonces fíjese que solamente nos quedó dos términos, ¿no? Y los igualo, un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado, igual a masa, gravedad, altura final. La masa con la masa se cancela, ¿sí o no? Y nuevamente, ese un medio, ya sabemos que el 2 va a multiplicar, ¿cierto? Y me queda que la velocidad inicial al cuadrado es 2 por gravedad por altura final. Listo, si saco raíz cuadrada puedo eliminar este cuadrado, ¿cierto? Y ahí está, simplemente reemplazo.
Si fíjese que nos quedó la misma que en el anterior, ¿cierto? La velocidad en el inicio, la raíz cuadrada de 2 por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y por la altura final, ¿cuánto es la altura final? 45 milímetros. Pasado a metros, 0,045, ¿no? Porque se divide en 1000. Ah, bueno, se me olvidó colocar el metros. Y listo. ¿Cuánto es la velocidad en el inicio del conjunto? 0,93 metros por segundo, ¿cierto? Pero la respuesta no da eso. Da 93,9. ¿Por qué? Porque las unidades aquí las están dando en centímetros por segundo. Entonces, si corro dos lugares y toman el otro decimal, ¿cierto? Eso da 0,939, ¿sí o no la operación? 0,939 metros sobre segundo, que es lo mismo que 93,9 centímetros por segundo. Y ahora sí va con la respuesta. ¿Listo? Como ven, son muy sencillos los problemas si uno sabe aplicar el teorema de conservación de la energía. Vamos con el ejercicio 849. Un trineo de 4 kilogramos se le imparte una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Entonces ahí está el trineo, masa, ¿no? Ese es masa 4 kilogramos. Se le pone velocidad inicial de 10 metros por segundo. O sea, se empuja, ¿sí o no? Se empuja el trineo y cuando va aquí ya va a velocidad de 10 metros por segundo. Ahora, en una cumbre de pendiente 34 grados. Entonces, una cumbre es como si fuera un plano inclinado a 34 grados. Si mu sub k, ¿qué es ese mu sub k? 0,2. Fricción, aquí sí hay fricción, ¿cierto? Mu sub k 0,2. Coeficiente de fricción entre el trineo, y puede ser la pista o el hielo, de lo que esté hecho la rampa. Listo. Pregunta, ¿qué distancia habrá recorrido el trineo cuando la velocidad alcanza los 30 metros por segundo? Entonces yo supongo que del punto de donde se impulsó, ¿cierto? Donde se lanzó, hasta el punto donde alcanzó aquí los 30 metros por segundo de velocidad, ahí hay una distancia recorrida. Y me preguntan por esta cantidad de distancia que alcanzó a recorrer antes de que alcanzara esa velocidad. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? El punto de inicio, ¿cierto? El punto de inicio, que será en la parte más alta, donde sale a velocidad de 10, y el punto final, que será donde alcanza los 30 metros por segundo de velocidad. Lo siguiente, como siempre, es establecer la referencia, porque como aquí va a haber un cambio de altura, ¿cierto? Él va deslizando y va sucediendo un cambio de altura, entonces yo necesito una referencia. Entonces coloquemos la referencia con respecto acá a la posición a la altura a la que se encuentra cuando la velocidad es de 30. Entonces ahí voy a tomar mi referencia donde salió y la otra referencia o el punto de estudio ahí en el sitio donde está cuando su velocidad es de 30. Y vamos a decir que esa altura es h, la altura que ha descendido. Porque recuerden que este valor lo necesitamos para la energía potencial. Pero si ustedes se fijan aquí en el problema no me dan el valor de esta altura, la altura que ha descendido cuando ha pasado de velocidad 10 a velocidad 30, me dan la inclinación pero no me dan qué altura ha descendido. Entonces me toca relacionar esta altura con esta distancia de descenso. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del siguiente triángulo. Ahí está mi triángulo. Fíjense, esta es la distancia que ha descendido. Y cuando ha descendido esta distancia, cuando ha avanzado esta distancia, pues ha descendido esta altura que sería este cateto del triángulo. Y esta va a ser, por supuesto, mi altura final, lo que ha descendido. Obviamente, si esta es la referencia, fíjense que este valor de altura sería negativo, ¿no? Porque estoy por debajo de la referencia. Cuando estoy por encima de la referencia, la altura es positiva, por debajo de la referencia, la altura es negativa. Ahora sería cómo relacionar las dos cosas. ¿Cómo relaciono esta altura final con esta distancia? Entonces necesito relacionar estos dos catetos de este triángulo que es rectángulo acá. Entonces si el triángulo es rectángulo y el ángulo aquí son 34 grados, que es este mismo ángulo del plano inclinado, ¿cierto? Miren, los mismos 34 grados. Entonces con respecto a 34 grados necesito relacionar el cateto opuesto y la hipotenusa, que sería D. La función que relaciona cateto opuesto e hipotenusa es seno. Entonces vamos a decir seno de 34 grados igual a cateto opuesto, que es nuestra altura final,
sobre nuestra hipotenusa, que en este caso es D. Y de acá despejamos, ¿cierto? Vamos a hacer un despeje y vamos a despejar la altura final en función de la distancia recorrida. Entonces la altura final, pues este D que está dividiendo viene a multiplicar al seno de 34 y me queda que la altura final es igual a D seno de 34 grados. Lo siguiente pues es mirar, hacer el balance de energías. Entonces vamos con el punto de inicio acá. Como acá tiene velocidad inicial, pues habrá energía cinética inicial, que recuerden, un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ahora, energía potencial en ese punto. Pues si es la referencia, él está sobre la referencia, o sea, sobre la altura cero, y entonces no habrá energía potencial inicial por estar sobre la referencia. Lo siguiente, energía potencial elástica, pues no hay resorte acá, entonces la energía potencial elástica también es cero. Lo siguiente ya sería hacer el balance aquí al final, en este punto, en el punto final. Aquí, por llevar velocidad, pues tiene energía cinética final, al llevar velocidad en ese punto final. Entonces, energía cinética final sí hay. Luego miramos la energía potencial final, que también la hay porque ya está bajo la referencia. Habrá una energía que la voy a considerar negativa porque recuerde que esta altura es negativa, pero sí hay energía potencial gravitacional por estar a cierta posición sobre la referencia. Luego vamos con la energía potencial elástica al final. Como no hay resortes aquí al final, no habrá energía potencial elástica. Ahora, como hay fricción, entonces tendré que adicionar el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Que recuerden que el trabajo de la fuerza de fricción es la fuerza por la distancia que actúa. Entonces aquí recuerden que está la fuerza de fricción actuando. Si él va bajando, la fuerza de fricción va subiendo y va actuando sobre todo el recorrido, sobre la distancia D. Bueno, haciendo de lado, quitando estos términos que me hacen cero, entonces esta ecuación ¿cómo me queda? Entonces nos va a quedar que en el comienzo solo energía cinética, que acá energía cinética más energía potencial, más como hubo fricción tengo que sumar las pérdidas por fricción, recuerde fuerza de fricción por la distancia. Ahora, esta primera parte la copio igual. Y aquí cuando vengo masa, gravedad, altura final. Resulta que esta altura final, donde finalizó esta altura, la debo escribir en función de la distancia para no tener dos incógnitas, porque aquí estaría de incógnita la altura final y la distancia. Y me tengo que ir con una sola incógnita. Entonces como aquí está altura final relacionada con la distancia, entonces la altura final la expreso como D seno de 34. Pero recuerden que esta altura es negativa por estar debajo de la referencia. Entonces no será D seno de 34, sino esa altura es menos D seno de 34. Más el trabajo hecho por la fuerza de fricción, que recuerde que la fuerza de fricción se calcula como mu por la normal. Pero entonces vamos a mirar aquí cómo calculamos esa normal. Entonces fuerza de fricción mu por normal y esto por la distancia. Bueno, y resulta que esta normal acá va a ser igual a WY, la componente del peso en Y. ¿Por qué? Pues tendremos que hacer el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan acá sobre nuestro objeto que está bajando. Bueno, sobre nuestro trineo. Entonces dibujemos el trineo y vayamos al diagrama de cuerpo libre, que sería este. Ahí nuestro trineo está deslizándose, ¿cierto? Las fuerzas que actúan. El peso propio del trineo, que siempre es vertical, ¿cierto? La fuerza de fricción que evita que él resbale hacia abajo, entonces la fuerza de fricción está actuando hacia arriba. La normal, que es la que le hace el piso al objeto, que es perpendicular, y como está sobre una pendiente, entonces será formando 90 grados con la pendiente. Y como siempre, fíjese, si este es el peso, debo sacar las dos componentes del peso, que aquí están marcadas, miren. Están marcadas como WX, la componente de este peso, sobre este que es mi eje X, y este que es mi eje Y, entonces la componente WY, la componente del peso sobre la Y. Ahora, fíjense en el ángulo donde está. Estos 34 grados son estos mismos 34 grados. Y entonces, como en este triángulo, esto es WX, que es este mismo, miren. Entonces WX es el opuesto al ángulo de 34, o sea, WX es con seno
quiere decir que WY es con coseno, y entonces ahí está, WY es la hipotenusa, que es W, la hipotenusa del triángulo, por el coseno de 34 grados. Pero este peso, recuerden que lo calculamos como masa gravedad, entonces me queda que WY es masa gravedad coseno de 34 grados. Y esta WY pues viene a ser exactamente igual a la normal. Normal exactamente igual a WY. ¿Por qué? Porque el esquiador se mueve solo sobre el eje X. Él no se mueve sobre el eje Y. Si no se mueve, estas dos fuerzas todo el tiempo deben estar en equilibrio. O sea, deben ser iguales en magnitud, en dirección, pero mírenlas, de sentido opuesto. Estaba bajando, estaba subiendo. Pero como estoy trabajando las magnitudes, entonces la normal debe ser igual a WY, que fue lo que dijimos acá. Luego, entonces, ¿cómo me quedan estas ecuaciones si yo reemplazo esta normal como WY? Y WY, pues la reemplazo acá como W coseno de 34, o sea, la voy a reemplazar como MG coseno de 34. Entonces, ¿cómo me queda esto que traigo acá? Me quedará así mis ecuaciones. Un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado, la energía cinética inicial, la energía cinética final, un medio de la masa, velocidad final al cuadrado. Aquí masa, gravedad, distancia, seno de 34. Ya me queda negativa, ¿no? Porque tengo que hacer aquí el producto de signos, más por menos, menos. ¿Listo? Aquí el mu y aquí la normal, que es igual a WY y que es MG coseno de 34. Y esto por la distancia, ¿no? Esto es el trabajo. La fuerza de fricción, mu por normal y por la distancia. ¿Listo? Ahora, fíjese que está más acá, está más acá, está masa acá y está la masa también acá. Como está masa en todos los términos de la ecuación, la puedo simplificar. Y si la simplifico y reemplazo, entonces la velocidad inicial, 10 metros por segundo, entonces un medio de la velocidad inicial, porque ya cancelé la masa, igual a, bueno, a esta energía, un medio, la energía cinética final, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que definitivamente la pasaré aquí al lado izquierdo, porque acá voy a dejar, fíjense, la incógnita. La única incógnita en todo esto es D, la distancia, que es lo que me pide el problema, ¿no? Recuerde que el problema me dice qué distancia habrá recorrido el trineo cuando su velocidad alcance los 30. Entonces de una vez voy a despejar D. Por estar aquí en los dos lados, pues esto que me sobra lo paso al otro lado. ¿Listo? ¿Y qué nos queda ahí? Entonces aquí de una vez reemplazamos la gravedad como 9,8 por D por seno de 34 más el mu, de una vez lo reemplazamos como 0,2 gravedad coseno de 34 y esto por la distancia. Bueno, ahora si hago operaciones, entonces este resultado 10 al cuadrado 100, la mitad de 100, 50, esto quedan las unidades elevadas al cuadrado, metros cuadrados segundo cuadrado, 30 al cuadrado, 900, la mitad de 900, 450, está positivo, pasaría menos 450, también metros cuadrados segundos cuadrados, el igual, ¿cierto? Quedaría igual a, entonces si hago el producto, menos 9,8 seno de 34, esto me da menos 5,48 por la distancia de, y si hago el otro producto acá, 0,2 por 9,8 por coseno de 34, esto me da 1,624 y esto por la distancia de. Ahora fíjese que acá está D y D. Bueno, aquí está negativo, aquí está positivo, entonces hago esta operación porque son términos semejantes, ambas ecuaciones están en D, hago esta resta acá y esta resta nos da menos 3.856 veces D, ¿no? Bueno, ahora fíjense que aquí en este lado la resta también me da negativa y este 3,856 que está multiplicando a la D pasaría a dividirla con todo y su signo, o sea que D sería igual a menos 400 metros cuadrados segundos cuadrados sobre el valor que acompaña de 3,856, pero ¿esto qué unidades tiene? Entonces si yo me devuelvo acá, mire, eso trae metro segundo cuadrado, esto no trae unidades, o sea que trae unidades de metro sobre segundo cuadrado. Entonces, unidades de metro sobre segundo cuadrado. Si yo veo, puedo cancelar segundos cuadrados, un metro de acá, me queda un metro arriba. Claro, estamos hallando una distancia.
Y esta distancia, si yo hago la operación, bueno, aquí me comí el negativo, recuerde que es menos 3,856, cancelo este negativo con este negativo, o menos sobre menos me da más, y entonces ya la distancia ahí, fíjese que nos da positiva, y al hacer la adición esto me da 103,75 metros. Aproximadamente, fíjense, aproximadamente los 104 metros que da la respuesta, bueno, por los decimales. Listo, y ahí está resuelto nuestro 4 ejercicio. Mi invitación, compartan el material, ya se suscribieron al canal, suscríbanse y si les gustó el video, regálenme like. Nos vemos en el próximo video.